Serendipias, la ciencia de la cadena SER. En 1970, los cosmonautas Andrian Nikolayev y Vitali Sebastianov jugaron al ajedrez por primera vez en el espacio 26 siglos después de que naciera en la India, bajo el nombre de Chaturanga, y convirtiéndose en, hasta donde sabemos, el primer juego extraterrestre de todos los tiempos. Nos encantan los juegos, nos gustan tanto que jugamos con la comida, jugamos a beber e incluso entendemos la reproducción como una especie de juego. Sin embargo, cuando hablamos de ellos solemos referirnos a los más sofisticados, aquellos abstractos y llenos de reglas que inventamos, como por ejemplo el Ur, hace 46 siglos en Mesopotamia. Así que, ¿qué hace de un juego un juego? ¿Qué tienen en común los Juegos Olímpicos con el último Call of Duty? Se supone que deberían ser divertidos, pero fíjate en los jugadores profesionales, cuyo sustento depende de la victoria. La RAE sugiere que la clave está en que en ellos puedes ganar, pero ahí están los juegos de palabras. Ni siquiera es un criterio que tengan reglas, porque las garantías de los electrodomésticos están llenas de ellas, y nadie considera que poner la secadora sea un juego. Así que aceptemos la derrota. Los juegos son un cajón desastre, pero uno que nos une a todos. Ya recemos a Marduk o a Steve Jobs. Y para hablar de juegos, queremos empezar con una persona que le gustan mucho los juegos. Yo he jugado contigo a juegos de mesa un montón de veces, Laura. ¿Y me has ganado casi siempre? Y creo que precisamente por eso traes un juego en el que ni se gana ni se pierde. Sí, esta vez quiero que juguemos a juegos de palabras. Juegos de palabras me gusta. Sí, el problema es que yo no soy muy buena en los juegos de palabras, así que he decidido invitar a unos maestros, vale. A Antílope. Tenemos con nosotros a Miguel Ángel de Antílope. Antílope. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un poco peculiar, ¿no? Esto de programas de ciencia hablando de música. Bueno, siempre hay ciencia detrás de todo, somos ciencia, hombre. Sí, no, y además vosotros en algunas de vuestras letras hacéis referencia. Yo tengo que reconocer que aquí hemos puesto alguna vez la de suerte, por eso del principio, claro, donde hacéis referencia al córtex occipital, etcétera. Sí, las hemos utilizado. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues es una suerte, es un honor para nosotros poder contar contigo y que además te prestes a esta especie de experimento que tiene preparado Laura. Sí, me gustaría preguntarte una cosa primero, antes de empezar, y es que ¿qué tal se te dan las matemáticas? Bueno, yo soy más de letras, podría decir que soy más de letras. Uy, pero es que esta sección se llama La Biblioteca Sublimada, entonces mezclamos los mundos, el de las letras y el de las ciencias. Hemos deshecho esa división, ¿vale? Y yo te propongo un juego de matemáticas, pero ya verás que es muy, muy, muy sencillito. Quiero que hablemos de combinatoria, para no ponerte un apuro, por si no sabes lo que es la combinatoria, y también se lo cuento a los oyentes. La combinatoria es el arte de saber contar, pero sin tener que enumerar todos los casos posibles. Por ejemplo, tienes que hacer un equipo de 3 jugadoras entre 4 a elegir. Entonces puedes elegir A, B, C o cambiar una de ellas por la persona que has dejado fuera, la D. Entonces tendrías 4 combinaciones posibles. Esto es lo que les interesa a las matemáticas, saber cuántas combinaciones posibles hay. Pero no le interesa exactamente esas combinaciones. ¿Cuál es cada una? Claro, ¿no? Simplemente es el número de combinaciones posibles si yo te doy un conjunto de cosas. Eso es. ¿Cuántos conjuntos de ropa me puedo poner con estas piezas que tengo en el armario? Eso es. Y yo me he fijado que vosotros hacéis, utilizáis conceptos de la combinatoria en vuestras letras, quizás sin daros cuenta. Por los juegos de palabras, ¿no? Que sois maestros de los juegos de palabras. ¿En qué momento decidisteis que ese iba a ser parte de vuestro camino musical? Nunca lo habría como sospechado, ¿no? Pero hubo un momento en la vida en que sí noté que, empecé a tomar notas. Es decir, en general me cambió la vida empezar a tomar nota de todas las tonterías que se nos iban ocurriendo.
Pues, y bueno, pues con el tiempo se ha llegado hasta incluso a monetizar, que ya es un logro, ¿no? Oh, es un logro, ¿no? Y además yo creo que sois muy, muy creativos en lo que... En las letras, cómo las formáis y cómo combináis las palabras. Mira, a nosotros es que nos gusta mucho, o sea, eso de que hay ciencia detrás, nosotros creemos que somos una especie que nos distingue de las demás precisamente el adorno. Esta cosita de, tanto en los andares como cuando vamos vestidos de guapo, que si el maquillaje, que si las joyas, que si el no sé qué, si no sé cuánto. Y en el lenguaje nos pasa eso, que ya es el adorno y buscar el placer de uno, pero además también ese que lo paladee el otro. Fíjate lo que he hecho, fíjate qué combinación he hecho, qué te parece. Claro. Y al que le gusta eso le suele producir algo orgásmico. Totalmente. Es que fíjate, ahora que antes de entrar en el juego, esto que has dicho me recuerda a lo que decía Lorca, ¿no? De la poesía, que es juntar dos palabras que nunca pensaste que pudieran ir juntas y que forman algo así como un misterio. No estoy segura si es así la frase, pero yo siento un poco cuando veo lo que habéis escrito que jugáis a eso, a la poesía, a juntar palabras que nunca uno pensó que pudieran ir juntas y al final es muy misterioso lo que hacéis, está muy adornado, ¿no? Justo lo que mencionabas ahora y hay mucho juego en... Ahora me explicas, Laura, lo que ves con la combinatoria de la matemática. Pues mira, para que lo veas tú y lo vean también, lo escuchen desde casa, yo creo que lo mejor es que escuchemos un trocito de alguna de vuestras canciones. Las vidas que da la vuelta, las vueltas que da la diva, sin ticket de abarcamiento, consumación incluida, amnesia para oídos sordos y pupilas gustativas, atracos con alma blanca, versos con lengua nativa. No hay que hacerse derrocar, que de alusiones se vive. Abrigo de mis abrigos, cuentos premium, sí, plan pibe, y pago a incómodos plazos. Bueno, Miguel Ángel, te voy a contar 3 conceptos matemáticos que utiliza la combinatoria que utilizáis vosotros con este ejemplo de tu canción, de vuestras canciones, ¿vale? Vale. Y son permutar, variar y combinar. A la hora de contar en la combinatoria es muy necesario saber en qué escenario estás y cómo es posible hacer esas combinaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué es permutar? Permutar es variar la disposición o el orden de una o más cosas que tenías inicialmente. Un ejemplo vuestro. Las vidas que da la vuelta, ¿no? Claro. Porque eso sería las vueltas que da la vida. Habéis hecho una permutación de palabras. También lo hacéis en la misma frase con vida, que decís diva. Habéis permutado las letras que había en la palabra para formar otra nueva. Otro concepto matemático que se utiliza en la combinatoria, variar. Variar es hacer que una cosa sea diferente a algo que era antes, cambiando solo una parte de ello. Por ejemplo, ticket de abarcamiento. Habéis cambiado una B por una P. Claro, esa letra no estaba en la palabra original y la introduces. Claro. Eso, Vale. hacen una variación, no la han permutado, no la han cambiado por otra que estaba inicialmente. Una pieza nueva. Es una pieza nueva. Y luego combinar, que combinar es unir cosas diversas para formar un conjunto. O sea, simplemente hacer una canción o elaborar una frase ya sería hacer una combinación, pero también es verdad que vosotros combináis palabras y formáis palabras que no existen. Quizá en esta canción no he pillado ninguna en esta. Dinos, Miguel Ángel. Sí, digamos que tendríamos la matemática, tendríamos la teoría de nuestro proceder, como nuestro lenguaje de programación, si se dijera así. Nosotros aquí lo llamamos de esta manera, como no sin erudiciones. Nosotros buscamos que algo tenga un sentido o dos sentidos o triple sentido. Entonces, cuando la frase "las vidas que da la vuelta", entendemos que es una cosa que está en el acervo popular, que la vuelta que da la vida, un suspiro al aire, ¡ay, la vuelta que da la vida! Las vidas que da la vuelta, acompañado de lo siguiente, estamos como resignificando el tópico y alumbrando, estamos dando están apareciendo nuevas imágenes, porque al mismo tiempo las vueltas que da la diva podría ser ya contemplado como
diva venida menos, que ya viene de vuelta y venía ella claro. muy... Entonces de repente empezamos a dibujar con la poesía, te empiezan a colorearse y a dibujarse nuevas viñetas. Es muy bonito, y antes de seguir con la matemática, Sí. que es la parte principal, te diré que incluso desde la neurociencia aquí hay algo muy interesante, porque nuestro cerebro está muy preparado para anticiparse a lo que le va a llegar semánticamente con el lenguaje y sabe lo que va, completa la frase. Las vidas que... pues se hace una idea, ¿no?, de por dónde va, aunque esté desordenado. Y en el momento en el que comprueba que efectivamente está desordenado, le da una sacudida. Saltan nuestras alarmas, detectan que hay un error y entonces se ponen a reflexionar. Y es muy bonito que desde ese momento de sorpresa salga ese segundo significado del que hablas. Y mira, os voy a decir una cosa que viene al hilo de lo que está diciendo Ignacio. Yo ahora he hecho un juego en el que vamos a jugar, bueno, si nos da tiempo, si no, no pasa nada. Vale. Y es que llegaba un momento que no sabía cuál era la buena. Venga. O sea, no me acordaba bien de... O sea, el juego de palabras me metía tanto que me perdía. Entonces, ¿cuál es el juego que yo he preparado? Voy a poner canciones vuestras, trocitos, y me tenéis que decir si encontráis... Ignacio, juega tú también, ¿eh? Venga. Si encontráis combinaciones, variaciones o permutaciones. O sea, lo tenemos claro, ¿no? Lo tenemos es claro. facilito. No vamos a entrar en cómo contarlo porque eso ya es matemática dura de fórmulas que llevan exclamaciones. Juguemos. Así que vamos a jugar mejor a esto. Fuiste drama de honor con un trapero empotrao, hombre lobo en París, tenías el ciego ganado. Se alinearon los antros, hubo un after y un después. El máster de fin de agrado reventó la olla estrés. Al grito de Santa Iceña, con sañas de identidad. Vale, vamos a ello. ¿Habéis pillado alguna? Yo tengo aquí la chuletilla porque si no... Qué divertida esa canción. Esta es muy fantástica. divertida, Sí, sí. muy divertida. Pero todas las Qué de vuestras imágenes. tienen este puntillo. O sea, a mí me encantan. Bueno, hay algunas más, no melódicas, ¿Qué ibas a melódicas son decir? todas. Pensé que ibas a pero... decir hay algunas mejores. Eso No, no se dice, melódicas, Laura. no he dicho mejores. Ah, o sea, no ah, te vale, es vale, que vale. está jugando con palabras, Qué mal Ignacio. estamos quedando. No, hay Las algunas. hay mejores, estaría muy bien. Las Las hay mejores y las hay peores, como en sería todo. una descortesía antológica. Totalmente, Algo- no, pero en absoluto hemos querido decir eso. No, hombre, cariño. No. Que hay algunas que Pues- no hacen este tipo de juegos de palabras. Yo creo que he cogido una variación, ¿no? Drama de honor. Trama de honor, que ¿Sería variación? es una combinación, le falta una... Bueno, No. esta es como complicada. Sí, Esta he dudado, es dama y Yo varía. diría que en el rato que hemos escuchado se dan las tres, según Sí. la lógica de antes. Sí, se dan las tres. ¿Cuáles has además- escuchado tú? Bueno, yo conforme hemos ido avanzando, es que pasa lo que se estaba dando antes, que empieza con un pequeño jueguito de palabras, Claro. aparece la siguiente frase, que te lo cuento como Sí, sí. relojero, como te decía antes, o de récord. Relojero la palabra, Ya que me estáis preguntando, soy el que suelda el transistor y la placa base, entonces voy haciendo que la siguiente frase tenga que ver, o sea, al final es un poema rimado, que lo más difícil no es meter juegos de palabras, sino que tengan que ver entre ellos y que sean capaces de dibujar una historia del principio hasta el final. Que eso Claro. es lo que, Eso es lo muy que ya sí que sí complicado. le rompe los esquemas al mejor ordenador de la mejor inteligencia universal, artificial, ahora que está de moda. ¿Sabes que eso lo he pensado yo también? Digo, no se puede entrenar un algoritmo con estas letras porque lo vuelves loco. Claro. Ahora mismo eso nos distingue, además lo decimos en los conciertos con el cachondeo, que nos vanagloriamos de serlo, que hacemos canciones que le rompen los esquemas a la inteligencia artificial. No, y que no puedes, o sea, yo creo que una inteligencia artificial no es capaz de escribir una letra con este nivel de puntuación de cosas que hacéis. Es muy, muy creativo y no están a ese nivel para nada. Claro, es que siguiendo en la saga, por ejemplo, que estaba Activísima, que cuenta pues, una historia de que se puede Sí. dejar ver como una amiga mía, que además era para una amiga mía, que no era capaz de salir del bucle. Digo, tía, pero si es que parece que tú sola te buscas tu propia ruina, y mucho activismo de boquilla, pero no eres capaz de enfrentar tu problema y estás con este Menda, Una que era un teórica. personaje, en fin. Y entonces eres una activista, activista. Bueno, puede ser una activísima, Sí. y era la mezcla. En las otras de la saga, por ejemplo, Equivócame si me corrijo. Esa era la o otra que tenía. Son tan. Al final es una especie de esgrima. Es una manera tan bonita, tan humana de resumir algo con una frase que es como, joder, es como. He alcanzado un nivel de sabiduría llegando a esta conclusión final que era darle la vuelta a todo, cuando lo hemos usado al revés, la expresión.
Pues No sé. Sí. y lo habéis conseguido. desde O yo luego. me creo que van por ahí. Desde los aquí tiros. parece que lo habéis conseguido totalmente porque es una maravilla. Y espero que haya más. No sé si tienes pensado que haya más de esta saga. Mira, en esta de la última saga, Te quiero no la anterior, en el estribillo también queda bastante claro y me parece una cosa como muy de síntesis, de destilar gotas de cosas muy profundas. Atento a tus tonterías, voy con mi pozo en un gozo, acéptame en esta historia como legítimo esbozo. Claro. Oh, qué bonito. Por ejemplo. Es que me gusta mucho. Es precioso. O sea, al mismo tiempo de estar hablando de una eternidad y de una manera en la que entendíamos el amor antes, y esa manera de defraudarse del gozo en un pozo, pues no, ahora al revés. Voy con mi pozo, con este angst que le llaman los americanos, esta angustia vital. Ahora estoy disfrutando de esto ahora que te he conocido. Claro. Es como voy con la angustia vital y ahora estoy disfrutando de cada pequeña cosa de esta relación. Acéptame en esta historia como algo súper efímero, Ya, como legítimo esbozo. Es decir, ya no pretendo ni inmortalizar esto, o sea, como un garabato que recuerdes algún día, no sé. No, es maravilloso. Y quiero agradecerte, Miguel Ángel, que hayas venido para prestarte a esto y decir que, bueno, ya lo hacíais de forma intuitiva y de forma inmejorable, pero no sé si de alguna forma, ahora que le hemos puesto nombres matemáticos, lo veréis distinto cuando escribáis la próxima letra. No lo sé, no sé si me pararé a decir, ¿estoy permutando o estoy...? ¿Variando? ¿Hoy estoy más permutador o más variador? No, pero fíjate, combinatoria, el arte de contar y vosotros contáis historias. Ujú. Así Sí, que sí. eso también muy matemático. Muchísimas Claro, gracias, claro. Miguel Ángel. Sí, muchísimas gracias. A vosotros, Laura, un abracito. Hagan esta canción para un público inepto, que nadie se atribule bajo ningún concepto. Quizás no debería ser tan peyorativo, pero así es como consigo mi objetivo. Zasca, tranqui colega, no me avasalles. No carezco de inversión, tengo el dinero en la calle. Calle del ansia, calle anarquista, mentalista del montón de profesión activista. Y seguimos con Antí López, hablando en concreto de Game Cover, que es la canción que estábamos escuchando, y siguiendo con esta conversación sobre juegos, en concreto, en este caso, con el doctor Bernardo García Pola, que es doctor en teoría de juegos, sabe suficiente de esto como para enseñarnos a todos que llevamos jugando mal toda la vida, y también explicarnos que no es solo cuestión de juegos de mesa. Aparte de esto, es profesor de la Universidad Pública de Navarra. Bernardo, ¿qué tal? Hola, muy bien, encantado de estar por aquí. Encantados nosotros de escucharte y de que nos dejes claro que esto de teoría de juegos, aunque intuitivamente suena a que os dedicáis a estudiar la oca, el parchís y tal, va un poquito más allá, ¿no? Sí, tiene relación, pero no es exactamente lo mismo. Ujú. La teoría de juegos, en términos académicos matemáticos, es el estudio de situaciones estratégicas. ¿Qué quiere decir esto de una situación estratégica? Bueno, pues son aquellas situaciones en las cuales el resultado que obtienes al tomar una acción no solo depende de tu elección, sino también de la elección de otros. Ujú. Por ejemplo, un ejemplo típico puede ser si tú quieres merendar y hablas la nevera y tienes que elegir qué vas a merendar, pues el resultado que obtengas, tanto placer nutricional, va a depender solo de tu elección. No hay nadie más ahí en principio, a no ser que estés a dieta, alguien te esté presionando. Claro. En principio solo depende de ti, ¿no? Vale. Pero, ¿qué sería entonces una situación que sí es estratégica? Pues sería, por ejemplo, cuándo salir en un puente en coche, por qué carretera y a qué hora, ya que si quieres evitar atasco, no solo depende de a qué hora sales tú, sino también a qué hora salen todas las demás personas que quieren ir en coche, ¿no? Claro. Ahí hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Asumir qué es lo óptimo que debo hacer teniendo en cuenta lo que probablemente haga el resto de personas. Que también está pensando, claro. Claro, eso es lo complicado. Es el típico que he visto en películas, en series, de no, pero si entonces te digo lo contrario a lo que pienso, tú pensarás que te estoy diciendo lo contrario y tengo que decir lo contrario de lo contrario que he dicho, y se vuelve la psicología inversa un caso imposible. Sí, es un poco como la serie, el anime de Death Note, que se mete en la cabeza del otro iterativamente, pues así. Claro, pues voy a preguntarte en este caso, ahora que hemos dejado claro las similitudes y las diferencias que tiene con juegos de mesa, videojuegos, juegos en general, quiero preguntarte si os ayuda un poquito la teoría de juegos a desarrollar una clasificación, una forma de entenderlos y ponerlos en cajitas. Sí, realmente hay muchas clasificaciones que se pueden hacer, pero bueno, una de las más básicas podría ser, por ejemplo, juegos simultáneos o juegos secuenciales. Un juego simultáneo es aquellos en los cuales
la decisión se toma al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, si juegas a piedra, papel o tijera, precisamente se coordina con esa cuenta atrás para sacar la decisión al mismo tiempo y que nadie vea antes que el otro que es lo que está sacando, ¿no? Claro, si no pierde la gracia. Claro, bueno, dependiendo de para quién. Si voy después, Hombre, para mí ganar, tiene más ganas. gracia. Vale. Y lo otro sería un juego secuencial, en lo cual, no, ahora hay unos turnos reglados en los cuales uno va antes que el otro, ¿no? Un ejemplo podría ser las damas o el ajedrez. Claro. Una pregunta, pensando fuera de lo que son videojuegos y juegos de mesa, bueno, o incluso un videojuego de peleas, como puede ser el Tekken, ¿eso sería secuencial o sería simultáneo? Porque en realidad podemos discretizar el tiempo, hacerlo en pequeños paquetitos, Claro. ¿no? Ahí ya, cuando te metes con algo con un videojuego, te encuentras que las líneas son muy finas, ¿no? Porque al no ser que sea algo más parecido a un juego de mesa donde realmente hay turnos muy fijos, Claro. en videojuegos, claro, la respuesta humana, vale, tiene un límite, pero hasta qué punto dices que es simultáneo o no. Es un poco más difícil de decir a veces. Esa traducción a la realidad a veces tiene ese puntito, ¿no? En el que encaja hasta cierto nivel. Quiero preguntarte, aparte de esto, de lo que has comentado, me suena que alguna vez me has hablado de asimétricos y simétricos. Eso es. Juegos simétricos son aquellos juegos que los jugadores tienen las mismas acciones que pueden tomar y los mismos resultados de esas acciones, ¿no? Es decir, que los resultados no dependen de quién haga qué cosa, sino simplemente de la acción que se tome. Por ejemplo, si hablamos de piedra, papel o tijera, ahí la piedra gana la tijera, ya sea hacia un lado o hacia otro, ¿no? Todos jugamos con las mismas reglas y los mismos resultados. Claro. Sin embargo, hay juegos que pueden ser asimétricos, donde cada uno tiene o roles distintos o resultados distintos. Por ejemplo, en el fútbol, si pensamos en un penalti y hacemos como que es algo que sea simultáneo, que podríamos de nuevo discutirlo, un delantero puede tirar hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia el centro, y el portero puede hacer lo mismo. Ahora bien, si ambos se tiran hacia el mismo lado, evidentemente el resultado no va a ser el mismo para los dos, ¿no? El portero parará y por tanto pues tendrá un resultado más favorable. Claro. Entiendo que desde donde aproximes el problema te encuentras clasificaciones distintas según qué quieres poner en el foco. Hay otra que quiero que hablemos de ella, que es la de los juegos de suma cero, porque yo creo que en el mundo de la ciencia sí que estamos acostumbrados a escucharlo de vez en cuando, pero fuera de él es un término súper extraño. Sí, un juego de suma cero es algo que comúnmente se dice, pero a veces no está muy claro qué es. Es simplemente un juego en el cual cualquier ganancia que un jugador pueda tener tiene que estar perfectamente compensada con pérdida de otro. Es decir, si por ejemplo tienes un cumpleaños y tienes una tarta y la quieres repartir, si yo quiero un trozo de tarta más grande, va a tener que ser necesariamente a base de quitarse a otra persona, ¿no? Porque la tarta es la que es. Y un juego que no es de suma cero es un juego en el que podríamos cocinar una tarta más grande, ¿no? Es decir, no necesariamente tenemos esa cantidad fija que repartir. Quiero más tarta, me voy, abro el horno y me hago otra, ¿no? Efectivamente, ¿no? Como el típico ejemplo, yo que soy economista, pues bueno, la economía, ¿no? No es un juego de suma cero, ya que a través de la especialización podemos conseguir estar todos mejor, ¿no? Sin falta de que sea uno por otro. Claro. Está genial esto de poner ejemplos con la economía y con las tartas. De hecho, ahora tengo hambre, eso está muy bien, pero quiero que volvamos a ese mundo de los videojuegos y de los juegos de mesa, y para ello, para poder sacar ejemplos de estas clasificaciones que nos comentas y de lo que todavía está por comentar, tenemos la suerte de contar con nosotros con Nerea Carbajo, fundadora y presidenta de la Asociación Pandado de Juegos de Mesa en el centro de Madrid. Nerea, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. A medida que lo ibas escuchando, ¿sentías que le estaba poniendo nombres a cosas con las que llevas toda la vida? Sí, como ponerle el nombre científico, ¿no? Sí, ¿no? A la cosa pura que jugamos. Ahora tiene una etiqueta. Ahora tiene muchas etiquetas, ha dicho muchas cosas. Pues sí. Te voy a preguntar por esas cosas, pero antes quiero presentar a el tercer participante de esta tertulia, porque si bien tú, Nerea, vas a comentarnos estos ejemplos de los juegos de mesa, tenemos con nosotros a Álvaro Daza, que con 10 años a la espalda en la industria de los videojuegos, que ha tocado lo indie, ha tocado empresas como Mercury Steam o Electronic Arts, pues actualmente resulta que es director y creador del máster oficial de diseño de videojuegos de la Universidad Europea de Madrid, y no se me ocurre nadie mejor para que venga a ponernos ejemplos del mundo de los videojuegos. ¿Qué tal?
Es placer estar aquí. Pues, ¿qué tal me dices? Y yo con muchas ganas, mucha curiosidad, porque creo que hemos encontrado la excusa perfecta para juntar lo que la gente suele odiar en el mundo, en el instituto, ¿no? Que son las matemáticas, y lo que la gente suele amar en el instituto, que son los videojuegos. Y, bueno, los juegos de mesa ha habido temporadas, ¿no? Mejores y peores. Sí, soy 100%. Sí, perfecto. Pues yo creo que hay mucha gente que se siente identificada. Nerea, a medida que ibas escuchando estos términos, ¿te venían a la cabeza nombres de videojuegos que, bueno, de juegos de mesa que lo ejemplifiquen? Sí, por ejemplo, de temática que habla al principio, de lo de simultáneos y secuenciales. Simultáneos serían juegos tipo Ubongo, donde tenemos un cronómetro, tenemos todas las mismas condiciones y es a ver quién lo consigue resolver más rápido posible que el otro. Claro. De juegos secuenciales suele ser lo que más se ve en el mundo de los juegos de mesa. Estos turnos más marcados en un orden que empieza alguien de forma totalmente aleatoria, sin mucho criterio. Luego, cuando hablaba de los juegos simétricos y asimétricos, desde la perspectiva de los juegos de mesa, me ha parecido muy curioso una de las partes que ha hablado que él considera asimétricos, pero socialmente se llega a considerar simétrico. Por ejemplo, en el ajedrez hay una persona que empieza antes, tiene un orden en el mundo social, las blancas empiezan antes, pero se llega a considerar simétrico. Nosotros, desde la perspectiva de juegos de mesa, juegos asimétricos sería donde cada persona tiene unas reglas totalmente diferentes. Claro, sería por las reglas y no por la situación cuando lo llevamos al mundo de juegos de mesa y nos alejamos de la teoría de juegos. Claro, en la teoría el ajedrez es asimétrico porque hay uno que empieza y tiene esa ventaja de movimiento. Claro, al final estáis hablando de cosas similares, pero no exactamente de lo mismo, entiendo, ¿no, Bernardo? Sí, así es un poco esta fina línea según se entienden los juegos de manera coloquial o académica. Entonces, claro, como en el ajedrez, realmente es simétrico las reglas, en el sentido de que si sabes jugar un rol, sabes jugar el otro, pero esa pequeña diferencia puede hacer un cambio brutal. De hecho, es más sencillo, por ejemplo, pensarlo en el 3 en raya, ya que en el 3 en raya la persona que empieza suele tener una ventaja bastante grande, ¿no? En principio. Claro. ¿Tienes ejemplos de suma cero también? Sí, ejemplos de suma cero se me han ocurrido simplemente dos, porque no es algo que se estile mucho en los juegos de mesa, no es como tan tajante de quitarle necesariamente al otro. Uno de ellos sería el Marrakech, que es un juego de colocación de alfombras, en este caso, donde quien más alfombras tenga visibles, más puntos tiene. Entonces el otro jugador simplemente te tapa eso. Y luego el Twilight Struggle, que es un juego específico a dos jugadores de la Guerra Fría, donde si uno gana prestigio, pues el otro claramente lo está perdiendo. He visto el manual de ese juego, del Twilight Struggle. Es duro, ¿eh? Es intenso. Es largo. Sí, Estamos hablando de decenas de páginas. Sí, y de horas. Sí, 3-4 horas de juego fácilmente. Sí, sí. Álvaro, ¿tú tienes ejemplos desde el mundo de los videojuegos? Pues sí, y además me gusta mucho esto que ha comentado Nerea, de que a veces es una cuestión semántica, ¿no? Porque efectivamente cuando yo escuchaba simétricos y asimétricos, pensaba en lo que es un juego simétrico y asimétrico en videojuegos, que efectivamente es cuando un equipo o un agente de estos dos que se están enfrentando tiene unas condiciones completamente diferentes a las del otro, ¿no? Por ejemplo, aquí al final, como estamos hablando de teoría de juegos, esto aplica sobre todo al concepto de la competitividad o los juegos multijugador, y existen unos juegos multijugador que los llamamos asimétricos. Es casi un género, ¿no? Por sí mismo. Por ejemplo, el Dead by Daylight, un juego que sigue estando de moda, en el cual uno encarna un psico killer, rollo Freddy o el de Viernes 13, y el otro es un grupo de supervivientes. Por lo tanto, ya es asimétrico en las cantidades de jugadores que están en los dos equipos, pero también en lo que puede hacer cada uno, ¿no? Unos son débiles y sin casi habilidades, y el otro pues está chetado, para entendernos. Y eso a nivel semántico sí que lo entendemos mucho más como esa asimetría, ¿no? No se parece tanto a lo que la teoría de juego nos dice. Pero luego, el tema de juegos de suma cero y suma no cero, ahí sí que se presenta un escenario muy interesante, porque claro, suma cero son juegos que idealmente tendrían que ser perfectos, ¿no? En cuanto a lo que gana uno, pierde el otro, lo que ha explicado Bernardo. Y eso es muy difícil de ver en un videojuego, ¿no? Claro, en un juego de mesa, como tienes las cartas en la mesa contadas, por ejemplo, en el 1 yo entiendo que tienes un juego de suma cero, las que pierdes tú las gana otro y no se generan cartas nuevas. Claro. Pero en el videojuego... El videojuego es muy difícil de ver. Por ejemplo, yo creo que aquí todo el mundo conoce el League of Legends, sí, más que yo menos, supongo ¿no? que sí.
te puede gustar, te puede no gustar. A mí no es que me guste, pero es un juego que, si tú lo analizas desde una perspectiva de las condiciones iniciales de la partida, sí que dices, bueno, pues tienes 5 jugadores en cada equipo, 3 caminos para cada jugador y las mismas condiciones para cada uno. Y lo que gane uno, digamos que el otro lo pierde. En unas condiciones muy, muy ideales, de un balance perfecto entre campeones, los jugadores, sería una especie de juego de suma cero porque está perfectamente equilibrado, ¿no? Pero no se busca esto. Los diseñadores de juegos y los diseñadores de juego multijugador buscan que haya desbalanceo, buscan que haya campeones más poderosos que otros, campeones que le hagan el counter a otro campeón, o incluso que haya campeones buenos para unas estrategias que vaya a seguir el equipo y campeones buenos para otras estrategias. Entonces, esto al final lo convierte en un juego de suma no cero, que sería esa otra categoría. Es muy difícil encontrar un juego de suma cero. Quizá un fighter, ¿sabes? Como habéis mencionado, el Tekken. Un Street Fighter, algo así, pero solo sería de suma cero si jugásemos con el mismo jugador, el mismo personaje, los dos. Y aún así es difícil. También lo que ha mencionado de la simultaneidad es muy interesante, ¿no? Porque en cuanto entra la red ya se pierde esa absoluta ahí ya no simultaneidad. depende solo de cómo está programado, sino de la velocidad de conexión de internet que tiene cada jugador. Claro. Hay una cosa, Bernardo, que quiero que nos hables de ella, porque si bien la gente no creo que conozca en general la teoría de juegos, o sea, tú lo gritas en la calle y te miran raro, primero por gritar y segundo por el término. Creo... ¿Te ha pasado? Sí. O sea, eres tú el de Pamplona que hace eso, ¿no? Sí, efectivamente. No, pero quiero preguntarte, porque si bien la gente no suele conocerlo, en cuanto conoce un poquito de teoría de juegos, hay un concepto que sí les suena, y es el de los equilibrios de Nash, posiblemente por esto que vamos a escuchar ahora. Adam Smith se equivocaba. ¿De qué estás hablando? Si la atacamos todos, nos obstaculizamos, y ninguno de nosotros se la lleva. Así que vamos a por las amigas. Y nos ignoran, porque a nadie le gusta ser el segundo plato. Pero, ¿y si nadie va a por la rubia? No nos obstaculizamos y no ofendemos a las otras chicas. Victoria asegurada. Lo de no ofendemos a las otras chicas igual era en otra época, ¿eh? Este fragmento ha envejecido muy mal y no aprobamos aquí en absoluto esto. Pero creo que lo que no aprobamos de este fragmento de Una mente maravillosa va más allá de lo ético, y que, Bernardo, tienes que decir algo sobre este ejemplo de equilibrio de Nash que la gente suele conocer. Sí, y es que no es un equilibrio de Nash, desgraciadamente. Vaya, acaba de chascar las esperanzas de toda la humanidad, de todos los que hemos visto y disfrutado de esta película. No sé si ligarás bien o mal con ello, pero desde luego el equilibrio de Nash no... Cuéntanos entonces qué sería un equilibrio de Nash y por qué este no. El equilibrio de Nash es simplemente la respuesta a la pregunta de, vale, tenemos la teoría de juegos, este pequeño modelo de estas situaciones estratégicas, y claro, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿O cuál es la solución de estos juegos, ¿no? Y realmente el concepto es sencillo. ¿Por qué? Porque la respuesta que hizo John Nash, que por cierto la formuló en una página, ¿no? Que es muy curioso, siempre me hace mucha gracia. Evidentemente cita para probarlo, bueno, a un matemático y demás, pero bueno, es algo muy compacto en principio. Y es que cada uno tiene que hacer lo óptimo, ¿vale? Eso parece obvio. Pero como hemos dicho que también depende de lo que hagan los demás, pues es añadir ese paso. Es decir, cada jugador tiene que hacer lo óptimo dado lo que hacen los otros. Y esto tiene que ser cierto para todos los jugadores. O sea, por eso se llama un equilibrio. Tengo que intentar anticiparme y asumir que posiblemente se anticipa el otro y tener una estrategia a prueba de ese intento de hackear la situación, ¿no? Eso es. Esto asume como unas ciertas cosas. Lo primero es que todo el mundo tiene esa capacidad de saber qué es lo óptimo, que a veces no es nada sencillo, y luego que tú sabes que el otro también lo es y lo das por sentado y el otro sabe que tú lo eres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son pues los axiomas que tiene, ¿no? Y por eso se llama equilibrio, porque claro, si estamos en esta situación en la que todos están haciendo lo óptimo para lo que hacen los demás, nadie tiene ningún incentivo de desviarse y de moverse de esa posición, ¿no?
Y sobre la película, ¿por qué esta solución no es un equilibrio? Bueno, lo que propone en la película el amigo de John Nash, ¿no?, que están ahí en la cafetería de Princeton primero, es que, bueno, pues cada uno pues que vaya a su bola, ¿no? Todos a por la rubia, siempre es todos términos de la película. Sí, por supuesto, no estamos avalando aquí las expresiones. La rubia pues es la más deseable para ellos y pues si todos hacen eso, en términos de Adam Smith y estos conceptos más clásicos de la economía, deberían obtener lo mejor para todos, lo cual sí que funciona en ciertos casos. Pero en este no, ¿por qué? Porque lo que propone el personaje, ¿no?, interpretado por Russell Crowe, es que si hacen eso, pues la rubia les va a rechazar, ¿no? Porque va a haber mucha competencia y demás, y las morenas se van a rechazar porque nos gusta ese segundo plato. Entonces, si se coordinan para ir a por las morenas e ignorar a la rubia, pues bueno, tendrán una situación más deseable. ¿Cuál es el problema de esta solución? Es que, aunque sí que enseña algo muy bueno sobre cooperación y que tiene que ver con teoría de juegos, no es un equilibrio, porque en el momento en el que la rubia, que es la más deseable, ¿no?, para ellos, está sola, cualquiera de ellos tiene el incentivo de ir a por ella sin competencia y así, bueno, pues en términos de la película, conquistarla, ¿no? Abre la puerta a una posible traición. Claro, efectivamente. Claro. Hay que tener en cuenta muchas cosas realmente en esto de los equilibrios de Nash. No es tan sencillo como nos vendían en la película. No, sí, tiene más chicha. Pues Bernardo, Álvaro, Nerea, me temo que se nos ha acabado el tiempo y ya lo siento porque seguro que hay un montón de ejemplos más. Muchos. Sí. Pero os agradezco que hayáis venido y que hayamos bajado a tierra estos conceptos. A ti, ha sido un placer y ojalá hablar más de juegos. Ojalá. Muchas gracias por invitarnos. Muy divertido, gracias. Serendipias, con Ignacio Crespo. Hemos traído a Antílope por juegos de palabras, pero aquí en Serendipias el rey de los juegos de palabras eres tú, ¿no? No, mira, yo sé que ahora mismo tengo a la audiencia con el esperando corazón en un puño, que hagas tu broma. Esperando para que hagan, Mario, voy a hacer el tonto el chistecito. Te escuchan por eso, les da igual la pero, noticia. No, claro, yo soy el payaso de Serendipia, vaya, pero no lo voy a hacer, Ignacio. Ah, no. No te la voy a jugar. Buah, mira. ¿Pero lo pillas? Sí, no, pero ¿sabes? Porque va de juego. Tengo que reconocer que me has pillado de verdad. Que sí, ¿eh? No pensaba que fuera a ir por ahí. Mira, bueno, tanto estudiar. Eso, no muy celebrado a tu chiste, pero. Bueno, no sé si sabes, Ignacio, que hay videojuegos que te permiten ser una cabra, un ganso, un gato, un simpático animalillo, vaya. Hay de todo. Simuladores se llaman. Pues resulta que un grupo de científicos de Janelia, y Google DeepMind ha dedicado todos sus esfuerzos a hacer el videojuego definitivo, un simulador de mosca. Espectacular, me parece trepidante. Totalmente. Utilizando inteligencia artificial han creado la simulación más realista hasta la fecha de ser una mosca. A ver, no es un videojuego como tal, pero podría, porque no solo es anatómicamente preciso, sino que es que además han creado un simulador físico avanzado, capaz de actuar como una mosca real, con todo lujo de detalles. Puedes volar, caminar, bueno, y todo lo que hacen las moscas, ¿no? Que tampoco es que tengan una vida apasionante, pero tienen su vida, tienen derecho también. No sé si harán también eso de frotarse las manos así, ¿sabes? O, entiendo que todos los comportamientos de la mosca automatizados. Una vaca muerta, un caca de perro, no sé. No sé si han simulado la vaca. El caso, mal hecho. El caso es que esto es muy útil para comprender mejor el comportamiento de los seres vivos. Imagínate que sigamos mejorando y podemos simular humanos precisos, por ejemplo. Un poquito de miedo, ¿eh? ¿Te imaginas? Sí, pero es verdad que serían menos creepy los personajes random de los videojuegos, los NPCs, pero, ostras, ¿eh? Ya, no se chocarían así contra las paredes, claro, y ¿sabes? Sentir que tienen alma le quitaría su gracia. Duro. Y ya que estamos con videojuegos, ¿sabías que un grupo de científicos ha conseguido que unas células jueguen al Pong? ¿Sabes el juego este que hace rebotar una típico balita de entre dos videojuegos barras, antiguos? Muy 2000ero, eso es, tú que eres mayor lo muy sabrás. viejo ya. Lo han conseguido concretamente en un cultivo con neuronas. El cerebro en cuestión, llamado This Brain, está compuesto por células humanas y de ratón cultivadas en un plato, y cuantas más partidas juegan, mejor se les da interceptar la pelota. Pero aquí no se trata de montar un torneo mundial de Pong. Los investigadores buscan entender cómo responden las neuronas en diferentes situaciones, como por ejemplo cuando están borrachas, y de hecho el siguiente experimento será darles alcohol a las neuronas, Ignacio. Está guapísimo. Te encanta, para ver si juegan tan mal, pues como nosotros haríamos el programa después de tomarnos unos subidubis. Cosas que le gustan a Mario de la ciencia, explosiones y ahora también alcohol. Bueno, y monstruos hablamos un día también. Es verdad, tienes razón. Si es que hay cosas guapas. Algunas, ¿no? ¿eh? Mario, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ignacio. Hasta la próxima. Con ideas de cristal hago un esqueleto. He cambiado de lugar.
caballos... No sé si esto es una pista, Fif, de lo que traes. Pues sí, pero yo creo que no te lo esperarías tampoco, ¿no? Porque te podría haber traído a alguien que fuera un ludópata empedernido y un adicto a los juegos, y en realidad es uno que hizo el esfuerzo de asegurarse de que se curaba. ¿Ah, sí? Entre comillas. O sea, y a un juego concreto que es el ajedrez. Que normalmente, ya, no esperaba yo adicción al ajedrez. Normalmente tú traes gente a la que despellejas con mucho rigor para decir que si bien hay genios, los genios son humanos. Eso está perfecto. Pero hoy tiene un pero, ¿no? Por lo que estás diciendo. No es tan malo. No, de hecho ha sido difícil encontrar cosas malas, pero el asunto es que son como muchas tontadas que dices, Dios mío, esta persona, qué pesado. Dios mío. Vale. ¿Y quién es esta persona? Pues vamos a hablar de Santiago Ramón y Cajal. Uy, esto va a levantar ampollas, ¿eh? Esto va a ser terrible. Ha sido atacar al científico más importante de España y único Nobel puro de ciencias de España. Sí. Ostras, pues venga, vamos a escucharlo. Santiago Ramón y Cajal nació en Navarra en 1852 y pasó su infancia de pueblo en pueblo. Mientras tanto, su padre, que era médico rural, le educaba para que siguiera sus pasos y no perdiera el tiempo dibujando, por muy buena mano que tuviera. Recién licenciado, Santiago fue enviado a Cuba como médico militar hasta que contrajo la malaria y tuvo que regresar a España con la consideración de inutilizado en campaña. Débil por la enfermedad, compró su primer microscopio para poder seguir investigando sin hacer grandes esfuerzos físicos. Y fue así como descubrió la neurona, demostrando que el cerebro no era una red de tejidos continuos, sino sucesiones de esas células conectadas unas a otras. Este descubrimiento le valió el premio Nobel en 1906 junto a Camillo Golgi, que había desarrollado la técnica usada por Santiago, pero que, curiosamente, negaba la neurona. El genio navarro siguió trabajando incluso después de jubilarse y solo paró cuando, con 82 años, sus neuronas dejaron de disparar. Tenemos a un santo de la ciencia. Sí, bastante merecido, ¿eh? ¿Qué has hecho? ¿Vas a empezar a hablar bien de la gente? A ver, mira, vamos a decir cosas buenas de Cajal. Era un tío extremadamente honesto y como muy centrado en el tema de que había que ser un virtuoso hasta un punto ya quizá un poco estomagante. Vale, o sea, de bueno que era cargante. Esta es tu crítica. O sea, no. Esto es una cosa... Esto es una de las Empezamos cosas. por aquí. Eso es. Vale, eso ya es. decía, este es el Pablo Claro, que yo conozco. No. Pues por ponerte ejemplos de lo bueno que era o lo desinteresado que era en su trabajo que hacía, le dieron un sueldo de 10.000 pesetas por ser el director de un instituto de investigaciones biológicas y el tío dijo, no, mira, déjame 6.000 porque con las otras 4.000 se puede contratar a alguien y es dinero de los españoles, no podemos desperdiciar esto. Ostras, Hacía mucho el patriotismo ahí, pum pum, lo dice muchísimo, ¿eh? Lo lleva desde la guerra, ¿no? Desde que estuvo en Bueno, el de ejército. hecho, le dedica varios capítulos en una de sus autobiografías a lo terrible que fue perder las colonias. Lo has dicho como que leerlas ha sido un poquito pesado. Sí, porque creo que confiaba más de lo que debía en la calidad de su prosa. Uy, vale. O sea, no era súper buen escritor. Es verdad que era 100% sincero porque mete todo. Estás hablando, de pero verdad, era denso, ¿eh? Estás hablando de una de las mentes más brillantes de nuestro país. Sí, y mira, y una cosa que contrasta bastante, tú cuando piensas en las mentes más brillantes de nuestro país, no te viene a la cabeza un gamberro como era Cajal de adolescente, que hay veces que lo ponen así como, no, bueno, es que en la época era como muy estricta la educación, tal. No, Cajal era un tío que... O sea, incluso hoy habría sido un outsider. Hombre, seguro. Yo leyendo su autobiografía, o sea, leyendo las cosas que dice él mismo, me sorprende que no entrase jamás en un reformatorio. A ver, cuenta. Pues por lo pronto hacerse sus propios explosivos. Le encantaban los cohetes y los petardos y dijo, joder, ¿qué tal? ¿No me dejan comprar pólvora? Pues me la hago yo. Y encima con éxito. Y con éxito. ¿Cuánto éxito? ¿La lió alguna vez? No, o sea, tampoco es que yo hiciera aquí un comando de ISIS, ¿no? Pero sí que hacía sus cohetillos para las fiestas y cosas así. Pero también, como se le daba muy bien dibujar, en una ocasión hizo una caricatura de un profesor del instituto al que le empezaron a tirar todos cosas y claro, evidentemente le castigaron. Y Cajal decía, él en su biografía dice que le castigaban con frecuencia por estar siempre hablando y enredando en clase. Bueno, además me gusta mucho que diga enredando. Merecido. Pero se reformó. Pero se reformó. Vale. Y uno de los... O sea, de sus estos de reforma, aparte de ser
muy aplicado en la universidad. Era una cosa casi obsesiva lo de conseguir muy buenas notas, entre otras cosas porque quería que no hubiera ningún atisbo de duda de que las notas que estaba obteniendo y todo lo que estaba consiguiendo tenía relación con su padre, que era médico. De hecho, me suena mucho que esto es uno de esos fragmentos que pudimos disfrutar en el biopic que se puso en televisión española hace años. Claro, para él es más fácil. ¿Qué quieres decir? Nada, hombre, lo que te he dicho. Que tú has practicado más disección que nadie. Y por tanto, la anatomía topográfica la tienes así. Además, con tu padre como profesor y buen amigo del decano. Estás ofendiendo. ¿Qué te ocurre, Santiago? Él no ha dicho que... Sí, ha dicho. Estás sugiriendo que me aprovecho de la situación de mi padre. Y eso no es cierto. Me presento porque la anatomía y la fisiología son las únicas asignaturas que he estudiado. Te aseguro, Ramón, que... No tienes que asegurar nada, sino callarte. Lo que te iba a decir es que no me asustas. ¿Ah, no? Bueno, por favor, no empecéis ya, dejadlo ya. Pues Santiago, moriones, estáis chiflados. Se le ve bronco. No te tengo... Sí. De hecho, mira, también en la línea de su proceso de mejora era bastante broncas, pero cuando le dieron el Nobel, que ya hemos dicho antes en la biografía, que se lo dieron junto a Camilo Golgi, que no creía en la doctrina de la neurona que había inaugurado Cajal, pues no hizo ninguna... O sea, contó su historia, pero no hizo ninguna mención a Camilo Golgi, que está claramente equivocado a pesar de compartir premio conmigo, y podría haberlo hecho perfectamente, porque era el primero en dar discurso. O sea que de todos los ejemplos de genios que eran personas cuestionables que hemos dado, Cajal es el primero que, si bien tuvo etapas complicadas como humano, mejoró. Sí. Luego de anciano se volvió un poco hater, también te digo. Bueno, pero yo creo que todo el mundo. Sí. Y de todos modos, esto es un programa de juegos y nos has sugerido al principio que tenía que ver con el ajedrez. Sí. Y esto es la historia de Cajal con el ajedrez me encanta porque él decía que le obsesionaba hasta el punto de que se despertaba con pesadillas por las noches pensando, ¡ay, esta jugada que hice mal! Podría haber ganado la partida en 3 movimientos si lo hubiera visto. Entonces, o sea, estaba realmente metido en ello. Sí, estaba obsesionado. Y dijo que su forma de evitar el vicio del ajedrez, que él mismo dice que es el único que tenía porque no bebía, no fumaba ni nada, consistió en dejarse perder lo suficiente como para perder todo el orgullo que podía tener jugando al ajedrez. Ostras, o sea, efectivamente hay un trabajo, porque es una persona que, ahora que lo dices, sí que es verdad que en su biografía indica que incluso quiere destruir al rival cuando juega ajedrez. O sea, habla de destruir, habla de una visceralidad muy profunda y en realidad consigue trabajárselo dejando que le destruyan. Sí. Has traído un ejemplo, has traído un ejemplo de persona, un ejemplo a seguir. Pues Pablo, muchísimas gracias, porque al final creo que por primera vez has fracasado y en ese fracaso de despellejar a alguien ha sido un éxito. Toma ya, fantástico. Moure oye voces. Moure, yo creo que la pregunta, no sé si te la harán, pero te la hago yo. La verdadera pregunta respecto a juegos de mesa es cómo conseguir acabar una partida de Monopoly sin matarnos. Hace que no juego al Monopoly muchísimo. Pero es muy violento. Es muy violento. Además, luego hay veces que la gente intenta hacer como triquiñuelas de estas de te pago no sé cuánto y además me cambias no sé qué, que no queda muy claro si eso es legal en el Monopoly o no. Te estás aprovechando claramente. Claramente, y al final da mucha rabia porque uno amasa mucha fortuna. La gente no ha preguntado esto, ¿verdad? No. Tenemos preguntas muy bonitas y además muy curiosas. Venga. ¿Quieres escucharlas? Sí. Venga, vamos. Oye, Mauro, mi duda es sobre la tele. A mí me encantaban, cuando era pequeña veía los programas estos de los 90 que tenías que escoger entre 3 cajas, los concursantes les daban a escoger. Y lo mismo en una caja había 500.000 euros y en otra pues unos bastoncillos de los oídos o yo qué sé, un rollo de papel higiénico. Mi pregunta es, ¿hay algún truco para matemático para estos juegos? Gracias. Míticos juegos de ¡la caja, la caja! ¿Qué a todo esto? Esto es la voz de Pilar de Francisco. Gente ¿Ah, sí? aquí de la SER, claro que nos va escuchando, parece ser. Ay, pues muchísimas gracias por mandar la pregunta, porque es muy buena, porque efectivamente esto se ha trabajado en ciencia, porque bueno, estos programas no solo eran populares en los 90, es que incluso en los 70 programas como el 1, 2, 3 tenían este formato de elegir entre o 3 cajas o 3 puertas con solo una, con una opción chula o buena. Total, que eran tan populares que matemáticos como Steve
Steve Selvin, que ya pronunció mal, teorizaron y crearon lo que se llamaba la paradoja o el problema de Monty Hall, en honor a Monty Hall, que era el presentador de un programa que se llamaba Trato Hecho. Vale. Que de hecho aquí también existió, aquí lo presentaba Bertín Osborne con una especie de rata hecha en 3D que era horrorosa. Podemos en esta sección al menos llamarle el problema de Osborne. El problema de Osborne. O el problema de Bertín, que da mucho más castizo. Cuéntanos el problema de Bertín. Pues mira, normalmente en estos programas, cuando tú ya habías elegido una caja y decías quiero esta, el presentador te quitaba una de las cajas, te quedabas solo con 2 y tenías que elegir si cambiabas a la otra caja, te quedabas con la tuya o a veces incluso te ofrecían dinero por quedarte con una de las cajas. Y tú lo que querías era conseguir la caja que tenía el premio. Claro, el resto porque tenían... solía ser un coche, un apartamento. Bueno, en el programa americano el premio chungo de broma era una cabra, que tampoco me parece tan mal premio, tengo que decir. Tenemos 3 cajas, 2 con cabras, una con coche, por ejemplo. Sí. Elegimos una, nos eliminan otra de las 2 que no hemos elegido y nos preguntan si queremos cambiarla o mantener la primera elección. Pues ¿verdad? lo que hay que hacer es cambiar. Siempre. Siempre hay que cambiar y os explico por qué. Cuando tú eliges una caja, las probabilidades de que sea la buena, la del coche, por ejemplo, son pues una tercera parte, 33,3% periodo. ¿Qué pasa? Que cuando quitan una caja tendemos a pensar que ahora las probabilidades son 50%, 50%. Y no es así. ¿Por qué? Porque no tenemos en cuenta que el presentador, que Bertín, sabe cuál es la caja buena. Claro. Y no te va a quitar la caja buena porque si no el programa no tiene emoción. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad la caja que nos están ofreciendo, la nueva caja, suma sus 33,3% de posibilidades y se le suma el 33,3% de la caja que se ha retirado. De la que se ha retirado. Y pasas a tener un 66,6% de posibilidades de haber acertado si cambias de caja. O sea, que si tú coges, te olvidas de todo el contexto social, de lo que nos gusta la caja inicial y te pones a hacer numeritos y cálculos de estadística, te sale que en realidad esa caja que te ofrecen cambiar a ella no tiene 1/3 de las posibilidades, sino que ha reunido 2. Sí, y una es el cosa, doble de probable que doble. esté ahí que en la que tú tenías cogida. Y una cosa que es muy fuerte es quiénes son súper buenas jugando a este juego. ¿Quiénes? Las palomas. ¿Qué me dicen? ¿Por qué? Porque en experimentos de psicología se ha visto que si tú pones a humanos a jugar este juego hasta más de 200 veces sin que se lo expliques... Se quedan con la inicial. Se quedan con la inicial o simplemente no pillan que hay truco, no pillan que hay que cambiar, que es más probable tener premio ¿Pero para cambiando. qué quiere un coche una paloma? No, la paloma lo que les ponen son granitos de Ya me maíz. imagino. Y haciendo este experimento de las cajas con comida para las palomas, se ve que cuando juegan ya varios días seguidos, unas cuantas veces al día, terminan aprendiendo, siempre cambian de caja y terminan ganando en la mayoría de ocasiones. O sea, como no tienen ni idea de lo que está ocurriendo, se fijan en todo. Ese es el resultado. Es que las aves tienen un cerebro muy peculiar y son muy buenas calculando probabilidades. Brutal. Pues sí, mejor que la mayor parte de personas. Yo las llamaría a partir de ahora palomatemáticas. Vale, y eso para Mario. Ese tipo de juegos para Mario. ¿Qué otra pregunta tenemos? Venga, vamos a por otra que es chulísima también. Hola, Maure. Tengo un sobrino con el que me encanta jugar al cucú tras tras porque se ríe muchísimo. ¿Por qué les hace tanta gracia a todos los bebés eso de que nos tapemos los ojos y nos los destapemos? La verdad es que sí, ¿eh? A mí ya hace tiempo que no hace gracia algo. No, bueno, ya no hace gracia. Es un juego muy mítico, en inglés se llama el peekaboo. Aquí hacemos el cucú tras tras, que es pues la secuencia es que miras al bebé, te tapas los ojos, dices cucú y cuando destapas los ojos dices tras tras y el bebé se descojona. Gracias por compartir las reglas de juego. Bueno, Llevaba es que toda la vida jugando mal. Igual hay gente que no lo tiene claro, ¿no? ¿Y por qué es importante la secuencia, vale? Ahora te explico. La gracia de este juego principalmente es que está haciendo que el bebé aprenda un concepto que es el de la permanencia de los objetos, que es algo que a nosotros nos parece obvio como adultos, pero de bebés no sabemos que cuando tú dejas de ver un objeto sigue existiendo. De hecho, a mí me encanta explicar esto con un capítulo de Futurama en el que Bender, gran personaje, dice: pero es que vosotros seguís existiendo cuando no estáis conmigo. Y Bender no tiene la permanencia de los objetos. Claro, eso puede ser desarrollar la permanencia de los objetos o dejar de ser un egoísta. Puede ser también. El caso de los bebés es que con 3 meses y medio empiezan un poco a desarrollar un poquito este concepto, ¿vale? Aunque no se desarrolla del todo hasta los 2 años, porque lo que no aprenden del todo los chiquillos hasta esa edad es que los objetos, mientras no los ven, pueden cambiar. Por eso, de hecho, a mí me encantan vídeos de estos de traumatizar a niños en los que los padres muy barbudos se afeitan la barba, van a ver al chiquillo que igual ya tiene 1 año y pico
y se pone a llorar como un descosido porque no entiende el cambio. Soy muy cruel, pero me hacen gracia. Total, que... Pero te hace gracia porque esa permanencia no está desarrollada todavía. No entienden que es su mismo padre. Claro, más o menos entienden algo, pero como que si cambian las propiedades de su padre ya les descoloca un poco. Tienen que desarrollar, dar ese paso neurológico para entonces empezar a comprender que cuando ellos no observan algo sigue existiendo y puede cambiar. El caso es que el Peekaboo o el cucú tras pues sirve para esa iniciación a la permanencia de los objetos. Pero además, los chiquillos, los bebés, están trabajando 3 cosas más. A ver, mira, están trabajando la anticipación, la narración y la conversación. La anticipación, ¿por qué? Porque si tú mantienes siempre bien la estructura del juego, que no la cambias, por eso digo que es importante quedarnos con la secuencia y la respetas, pues van entrenando a saber que, oye, que después de un cucú se van a levantar las manos y va a haber un tras-tras. Claro, aprenden a predecir. Aprenden a predecir y aprenden estructuras narrativas. Es una introducción a la narración. Es como un cuentito en el que siempre tienen la misma estructura. El viaje del héroe, clase inicial. sí, pero versión cuna. Y luego, por último... sí que se considera también que trabajan la conversación, porque al final es una estructura similar a conversar, en la que de repente, si cuando ya has jugado muchas veces con la misma estructura, tú levantas las manos y no dices tras, les descoloca un poco. Y a partir de cierto momento de haber jugado muchas veces, empiezan a balbucear, empiezan a hacer ruiditos. ¿Por qué? Porque quieren rellenar ese hueco, que es lo que hacemos en las conversaciones. Es una tortura, le generas incomodidad al niño hasta que se ve obligado a aprender a hablar. Eso es lo que has dicho. Bueno, de hecho, aquí hay que hacer un poco un disclaimer, ¿eh? O sea, sí que es muy importante que cuando son pequeñitos y se está empezando a jugar, que no pasemos mucho tiempo con los ojos tapados, porque se pueden llegar a asustar mucho de que no reaparezcas, porque para ellos, como están aprendiendo a identificar patrones faciales, con que te tapes un poquito los ojos y la cara, se asustan, porque piensan que has desaparecido de verdad. Así que no traumatizarlos. El mundo ojos de un bebé tiene que ser un infierno. Pobrecicos, es que lo pasan muy mal. Ser bebé tiene que ser muy duro. Pero durísimo. Todo el día escocido estás. Muchas gracias, Maure. Muchas gracias y recordad, no traumaticéis bebés. Hubo un tiempo en que los juegos nos hacían aprender, mucho antes de mi primera gran aventura matemática y de la llegada de los videojuegos educativos. En ellos construíamos simulaciones de la realidad, espacios seguros donde prepararnos para las situaciones hostiles que estaban por llegar. 2 lobeznos que se pelean, un niño con su nueva plancha de juguete o un gatete permitiendo que su presa escape para volverla a cazar. El juego es otro truco de la evolución para invitarnos a hacer lo que debemos hacer, y una vez más lo hemos hackeado para obtener el mismo placer sin tener que aprender nada. Porque no ser productivo es el mayor de los privilegios. Serendipias con Ignacio Crespo. Pink clouds eating their way into my head. On
take it too far. Now I dwell in the sand like a fish on land. But I'm deep, deep down on the bottom of the well. I don't belong, can't you tell? This place must be hell. No more cookies in this jar. Did I take it too far? Now I dwell in the sand like a fish on land.